5 niños de 12 años desaparecieron alrededor de esta fecha hace 10 años. Estuvieron ausentes desde las 4 p.m. hasta la medianoche antes de volver con sus padres, quienes estaban angustiados. Ninguno reveló qué les ocurrió esa noche. La policía les preguntó si habían visto a alguien en el bosque o si alguien les había hecho daño, pero los niños guardaron silencio. Aún así, sus expresiones lo decían todo. 4 de los 5 mostraban miedo, estaban callados pero atentos. Sus miradas se desplazaban entre las autoridades, sus padres y el bosque con una especie de pánico. De vez en cuando, miraban al 5.º niño con evidente temor, casi sin reconocerlo. Este 5.º niño parecía distinto, estaba ausente, con la mirada fija en algo lejano en la oscuridad. Su madre intentaba captar su atención, pero su mirada seguía fija en las sombras. Tenía la piel fría y seca, y su cabello, desordenado. Un líquido oscuro manchaba sus labios y barbilla. Su ropa mostraba grandes rasgaduras, como si hubiera sido atacado por un animal, pero su piel estaba intacta. Lo único que dijo fue que estaba cansado y quería ir a casa. Así, su familia se fue, y tras intentos fallidos de hablar con los demás niños, todos regresaron a sus hogares. Al amanecer del siguiente día de otoño, no solo los pájaros despertaron. Esa mañana se escuchó la alarma más estridente, sirenas de policía, resonando por segunda vez en tantos días en la tranquila ciudad. Los residentes observaban a las autoridades locales y de áreas cercanas dirigiéndose hacia la casa del niño. Más tarde, se supo que el 5.º niño había matado a su madre y huido al bosque. Su padre, al volver por su billetera olvidada, entró a casa percibiendo un olor a muerte. En la cocina, encontró a su hijo con un cuchillo y a su esposa en el suelo, apuñalada 42 veces. El niño, con lágrimas, preguntó qué había hecho antes de huir. El padre se quedó hasta que llegó la policía. No tardaron en encontrar al niño, muerto en el bosque, en un acto de autolesión. Cerca, en un árbol, había un mensaje de disculpa hacia su padre. El sheriff, padre de uno de los niños restantes, fue a hablar con su hijo, convencido de que lo ocurrido la noche anterior estaba relacionado. Después de mucho esfuerzo, su hijo habló. Los niños, incluido Sam, habían sido atraídos al bosque por una joven en un vestido blanco que les pidió jugar. Al seguirla, se perdieron y el bosque parecía cambiar ante sus ojos. Encontraron una cabaña iluminada y, dentro, una anciana con ojos inquietantes les pidió ayuda a cambio de guiarlos a casa. La mujer señaló los asientos alrededor de una mesa con un gesto que revelaba una naturaleza inhumana, mientras los niños, impulsados por una fuerza desconocida, se acercaban. La grasa parecía sólida y calcificada, casi como si la edad la hubiera petrificado. Los niños sintieron una fuerza invisible que los empujaba hacia sus asientos. Retiraron las pesadas sillas de madera de la mesa y tomaron sus lugares. Los brazos retorcidos de la mujer se deslizaron bajo la mesa antes de extraer una caja de madera, sellada con un antiguo candado de hierro. La colocó delante de los chicos. Antes de proceder con mi oferta, ¿hay algo que deseen, niños? Su sonrisa permaneció inalterable, sin moverse lo más mínimo al hablar. Su mandíbula se abría y cerraba con brusquedad. Su cabello, cada vez más ralo, caía sobre su cabeza como una capa inerte, sin responder a los movimientos rápidos y extraños de su cabeza y boca. Los niños se miraron y negaron con la cabeza. Cada par de ojos suplicaba por alguien que tomara la delantera, que escapara, pero nadie lo hizo. Sentían como si sus piernas no respondieran bajo sus pequeños cuerpos. Muy bien, entonces comencemos. Sus cabezas y labios temblaban como huesos secos con cada palabra que pronunciaba. Sus dedos largos y flacos manipulaban la caja y observaban a los niños. Al igual que sus ojos, sus dedos destilaban vida y destreza. Se movían con una gracia y habilidad sobrenaturales.
Tengo 4 regalos en este cofre para ustedes y uno para mí. Dejó que sus palabras se suspendieran en el aire. Las mentes jóvenes de los chicos trataban de procesar sus palabras. Pero somos 5, murmuró Ross hacia la mujer. Ella giró su cabeza hacia él, sus ojos como cuchillos. Y solo 4 de ustedes volverán a casa. Su risa sibilante dejó que los niños digirieran sus palabras. Los niños permanecieron en silencio, dejando que los sonidos del crepitar de las velas y la chimenea llenaran la habitación. Cada uno podía oír claramente el latido desesperado de su propio corazón. Todos deseaban huir, pero ninguno podía. Con un gesto de sus dedos afilados, la caja se abrió. Paja cubría el fondo del cofre de madera y 5 objetos reposaban sobre ella. El primero era la cabeza de una muñeca antigua. Sus párpados se animaron brevemente antes de quedar abiertos, mirando vacíamente al techo. Luego había un centavo, desgastado por un lado pero de apariencia común. En tercer lugar, un gran botón negro. Nada parecía especial, salvo que la luz de las velas se reflejaba en él de manera inusual. A su lado, un simple caramelo, un trozo de chocolate envuelto en tela blanca, y finalmente, un brillante diente de león recién cortado. Por favor, elijan uno. No arruinemos la sorpresa. Su cuello se estiró hacia el líder de los chicos, Sam, quien le devolvió una mirada de desprecio. Sin hesitar, tomó la cabeza de la muñeca, convencido de que sería él quien recibiría la maldición. Los otros niños vieron cómo los ojos de la muñeca se volvían blancos. El eco de una risa infantil resonó en el refugio de la anciana. A Sally siempre le gusta jugar. Ella hará lo que sea para mantener a sus amigos de juego a salvo y bien alimentados. La risa de la anciana resonó con su boca rígida. Ross eligió el caramelo y miró a la anciana al otro lado de la mesa. Disfruta del dulce, querido. Estoy segura de que vendrán más en el futuro. Sus ojos se posaron en el siguiente niño. Tyler tomó el botón negro. Era del tamaño de una moneda de $medio y encajaba perfectamente en su mano. Ojo por ojo, hijo mío. El niño contempló su nueva adquisición y se quedó sin aliento al ver su propio reflejo en ella. Se sentía como si una mirada se posara sobre él, emanando del botón. El siguiente, Kane, eligió el centavo. Aún era una simple pieza de metal. El último niño, Jordan, se quedó con el diente de león. Tan pronto como lo tomó, la cabeza de la anciana se giró para mirarlo. Y aquí tengo mi premio. La mujer se levantó de la mesa. Su cuerpo se estiró hacia el techo, revelando una figura anormalmente alargada. Sus huesos parecían frágiles y delicados bajo la tela negra casi transparente que cubría su delgada figura. El resto puede irse. Sigan el camino de vuelta a casa. Sus manos se extendieron hacia adelante y acariciaron el rostro de Jordan. Una lágrima rodó por su mejilla. Los niños restantes se levantaron, con las piernas temblando bajo ellos. Uno a uno, se marcharon hasta que solo quedaron Sam, el líder, y el último niño. Lo siento mucho. Lo siento, dijo Sam al último niño. Pero su disculpa no era para Jordan. No, estaba dirigida a los 3 niños fuera de la casa. Con un movimiento rápido, lanzó la cabeza de la muñeca hacia el último niño, quien la atrapó. Inmediatamente, los sonidos de un niño enfadado llenaron el estudio. La sonrisa de la anciana permaneció, pero el brillo en sus ojos había desaparecido. El cabello en la parte trasera de su cabeza se erizó por el pánico. ¡Corre! Sam gritó a Jordan, quien rápidamente se levantó y corrió hacia la puerta, uniéndose a los demás en su huida de la guarida. Siguiendo el camino de tierra, escuchaban los gritos agudos provenientes de la casa. Finalmente, cuando los sonidos se desvanecieron, lo único que escuchaban eran los tonos exasperados de su propia respiración mientras su energía los abandonaba.
Los niños habían corrido más allá de sus límites, exhaustos pero reacios a detenerse en la oscuridad de aquel bosque extraño. Fue entonces, en su punto más cansado, que un aleteo surgió desde arriba. Una forma oscura descendió rápidamente desde el cielo oscuro, interponiéndose entre ellos y sus hogares. Con la espalda encorvada y una expresión sombría, vieron a la anciana desenredarse de su capa, su rostro pálido y blanco contrastando con la oscuridad que los rodeaba. Su cabeza parecía haber sucumbido a la desesperación, con pliegues de piel colgando de su rostro huesudo como cortinas. Sus labios habían desaparecido, dando paso a una boca que se extendía de un extremo de su mandíbula al otro, dividiendo su cabeza en dos. Los niños se detuvieron en seco al ver a este monstruo. La mujer torcida avanzó con pasos tartamudos, cada movimiento irregular y tosco. Sus rodillas se doblaron en ángulos extraños para soportar su cuerpo distorsionado. «¿Cómo te atreves?», gritó. «Solo te quería a ti». Apuntó con uno de sus dedos al último niño en la fila. Jordan se quedó inmóvil, ya fuera por el miedo o por alguna fuerza sobrenatural. Los otros niños retrocedieron con un miedo mudo mientras la señora encorvada vestida de negro avanzaba hacia él, tambaleándose. En cuanto estuvo a su alcance, ella saltó hacia adelante con agilidad sorprendente y envolvió al niño en la penumbra de su figura. Él cayó al suelo, gritando. Los niños solo observaron por un instante mientras la anciana abría su boca, similar a la tapa de una lata. Un fluido oscuro empezó a fluir desde la profunda cavidad de la mujer hacia los pulmones del niño. Los demás lo dejaron allí, con los ecos de su asfixia. Lo abandonaron a su suerte ante cualquier ente que hubiesen encontrado esa noche. Finalmente, los chicos corrieron de regreso al pueblo, al punto de inicio de su aventura. Fue allí donde se percataron, para su asombro, que no solo habían regresado los 4, sino 5. En algún momento de su escapada, Jordan se había reincorporado al grupo. Sam estaba convencido de que solo había escuchado 4 pares de pasos en la oscuridad del camino. Jamás había oído mencionar a Jordan. El padre de Sam estaba exasperado con el relato. Aunque veía en el rostro de su hijo que algo grave había ocurrido, se negaba a creer tal historia. Organizaron una búsqueda exhaustiva en la zona por cualquier indicio anómalo. No hallaron ni camino, ni cabaña, ni niña desaparecida. Tras meses sin avances, cerraron el caso. Años después, Sam comenzó a beber desde joven. Tyler se trasladó a una granja lejos del bosque y yo permanecí en la ciudad. Mi nombre es Ross y fui testigo de todo.